Gracias, queridos amigos, por continuar con este programa de Imagen Universal en Comunicaciones RO. Bueno, pues llevamos a cabo esta serie de consideraciones acerca de los Juegos Olímpicos y de la participación de la delegación mexicana. Y efectivamente, como mencionábamos hace un momento, este tipo de compromisos son bastante serios porque es una vitrina mundial en donde muchísima gente está viendo, es un cristal en donde dice, a ver, este atleta vale la pena, yo creo que debería recibir mayor apoyo por su delegación, y si no se lo dan ahí, pues yo se lo voy a dar. Y es una serie, es un vitral en donde ese tipo de cuestiones es valorada también por otros países, no solamente se queda aquí en México. Pero claro, cuando ven a un país mediocre, en donde tanto los gobernantes como los mismos participantes se llenan de excusas, pues es obvio que la gente de otros países difícilmente va a voltear a ver el compromiso que tienen este tipo de atletas, en donde desgraciadamente pudieran dar a lo mejor su máximo, pero a la hora de la realidad se arrugan y ya no sucede esto que nosotros deseábamos, que se llegaran a un número considerable de medallas. Todo eso tiene que repercutir y repercute también en el conformismo del mexicano en términos generales, porque se da a traducir el hecho de pensar que el mexicano también debe pensar de esa manera, y es algo muy pero muy desagradable, porque el hecho de sentir que no somos competentes en unos Juegos Olímpicos o en otro tipo de eventos en donde deberíamos dar el ancho, porque no somos un país que esté totalmente aislado. Inclusive hay algunos países que realmente son muy pequeños y que nos superaron en medallas, pero rotundamente. Entonces hay países muy pequeños que diría uno, bueno, ¿por qué se llevan Jamaica? ¿Por qué se lleva tantas medallas, no? Y ese tipo de situaciones en donde lleva uno a cabo un análisis y dice uno por qué suceden este tipo de cosas en México, pero sin tratar de descubrir el hilo negro, porque realmente las posiciones son tan marcadas, en donde esa mentalidad del pueblo mexicano, desgraciadamente el atleta igualmente se la lleva, porque tenemos esa posición. Algunos autores dicen, no, pues es que somos así porque fuimos de alguna manera conquistados, entre comillas, ¿no?, por España. Y bueno, pues, claro, tratándose de los españoles, pues nos trajeron durante más de 500 años con ese yugo, y después vinieron otros países como Estados Unidos, como Francia, a inmiscuirse con nosotros, y ahora resulta que esa especie como de fobia, esa especie como de trauma que andamos cargando durante más de 500 años no se puede terminar. Ya hemos hablado un poquito acerca de esto en algunos otros programas, pero yo sigo con la posición que todo esto es mentira, porque eso sucedió hace muchísimos años. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, que un Japón, cuando se llevó a cabo la destrucción de uno de sus países, Hiroshima, y que prácticamente toda la ciudad quedó devastada con esa bomba atómica que lanzó Estados Unidos. Si Japón hubiera tenido nuestra mentalidad, todavía estarían acomodando ladrillos. Y esa es una de las cuestiones que a mí me deja pensando, como un país o una parte de ese país que fue destruido se puede levantar de una manera rápida y vuelve a ser una potencia mundial, no solamente en la cuestión del deporte, en la posición de otras conductas también. Allá en Japón existe muchísima situación del honor, el honor que debo tener en mi participación de diferentes rubros. Si hablamos de la cuestión
del deporte, si un japonés llega a perder la competencia, no avienta, como aquí vulgarmente se dice, mentada de madre. O sea, ellos dicen, perfecto, de alguna manera mi contrincante fue mejor, y agradece al público y a sus entrenadores con una reverencia, en donde les da las gracias por haberlo observado, por haber ido tal vez a pagar un boleto y ver cuál fue el rendimiento de su competencia. Y en México es distinto, porque comienzan a echar la culpa a todo mundo, y al final de cuentas todo se convierte en un chismerajo terrible, en donde, en mi opinión muy humilde, creo que todos tenemos la culpa. Y dentro de todo este tipo de consideraciones debemos aprender de esos países ganadores, de esos países que nunca se rinden, de esos países que pase lo que pase siguen adelante, y así puedan tener tragedias tan enormes en el mundo, pero su espíritu combativo siempre está presente para seguir adelante, no solamente en el ámbito deportivo, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito de la religión, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral. Siguen adelante a pesar de todos los pesares. Esos son los países verdaderamente grandes, de espíritu combativo, de espíritu que nunca se doblega ante nadie ni ante nada. Entonces ese tipo de situaciones desgraciadamente no existen en México, porque en México lo único que pasa es que aquel tuvo la culpa, es que aquel no me dio, es que yo sí le di pero no se acuerda que le di, es que quería un entrenador especial y no se lo pude dar, quería para el uniforme y no me alcanzó a darle los 500 pesos y le tuve que dar 300. Entonces ese tipo de situaciones son muy marcadas en México, y que hay desvío de fondos, y que luego resulta que, bueno, pues hay tanto dinero para los atletas, pero ya no se los di porque mejor preferí irme de viaje con mi familia o desviar esos fondos para meterlos al banco y no hay dinero. Entonces ese tipo de cuestiones, ¿cuándo se van a terminar? ¿Cuándo vamos a aprender? Ya no digamos de los grandes países, de nosotros mismos, de nuestras desgracias. ¿Por qué vamos a continuar siendo un país mediocre que se conforme con un par de medallas y con eso nos quieran hacer creer que fue la gran cosa, que fue un gran logro el que se conquistó en los Juegos Olímpicos, cuando hay países que superan las 50, las 60, las 80 medallas? Y que seguramente cuando llegan a su país, ya me debo de imaginar igualmente a los chinos, a los japoneses, perfecto, cumpliste con tu deber. Y algunos tal vez no ganen medalla, pero aún así los felicitan por el gran esfuerzo, y tendrá que prepararse un poquito más para la contienda que sigue. Pero en México, ¿qué dicen? Tú no sirves, o sea, tuviste tu tiempo más o menos regular o medio bueno, pero no trajiste nada. Entonces, como no trajiste nada, no vales nada. En lugar de darles el ánimo y verdaderamente ayudar al atleta a que salga adelante y tenga todos los elementos suficientes para tener un buen entrenador, una buena disciplina, un buen trabajo de preparación física, psicológica, mental, espiritual, que todo ese dinero, esa derrama económica se vierta en este tipo de personajes, de atletas que van a dar todo lo que tienen, pero si su preparación es deficiente, pues no van a rendir absolutamente gran cosa. Porque nos dan a entender que con esas participaciones nuestra mentalidad es totalmente mediocre, y desgraciadamente no la creemos. Así es. Entonces no podemos engañarnos ni tapar el sol con un dedo. Verdaderamente México es un país mediocre. Esa es la verdad. No podemos eludir la realidad, la verdad de las cosas. Nos falta muchísimo por crecer. Eso no quiere decir que la toalla se tenga que aventar. Pero eso de que poco a poquito y que ahí vamos y que todo, no, o sea, eso ya son puros cuentos colorados. Realmente el hecho de pensar que ahí la llevamos y que luego viene un nuevo ciclo y volvemos a lo mismo. Y bueno, el que viene yo creo que va a hacer las cosas mejor, y nunca de los nunca crecemos. Entonces la gente no puede estar contenta o autoengañarse con 2 medallas que llevamos hasta este momento, y que pudiera traducirse de aquí al domingo en unas otras 2 más, puede ser, ¿no? Que haya alguna posibilidad de que haya un par de medallas y que por ahí existan
3 o 4 medallas, que será un resultado totalmente mediocre y que de ninguna manera nos podemos engañar y decir, ¡ay, viva México! Porque nos trajimos 3 o 4 medallas, una de plata, 2 de bronce y por ello a lo mejor tal vez alguna de oro, que ya es dificilísimo. Pero bueno, entonces me pongo a pensar en esos países que reciben a sus atletas con mucho gusto y con mucho orgullo y que dicen, bueno, mira, te felicito por su gran esfuerzo, déjame ir a felicitar también a aquel porque hizo su gran esfuerzo, tú trajiste medalla, cumpliste el objetivo, pero aquella persona también cumplió con su objetivo aunque no haya traído medalla, porque hizo su máximo esfuerzo y todo se le dio para que trajera algo, y si lo que trajo fue sacrificio, orgullo y honor, pues qué bueno. No necesariamente se tiene que traer el medallero terrible, pero los números son fríos, desgraciadamente así es, los números son fríos. Y no puedo imaginarme a un país como Estados Unidos que dijera, nada más me traje 8 o 10 medallas en los Juegos Olímpicos. Sería una catástrofe, ¿no? ¿Cómo que 8 o 10 medallas en los Juegos Olímpicos? Si siempre estamos en los primeros lugares. Es más, somos el país que más medallas tenemos en el mundo. ¿Por qué sería una catástrofe nacional? Obviamente, porque Estados Unidos va a tener 8 o 10 medallas. Digo, eso déjenlo para nuestro país, ¿no? Eso déjenlo para Venezuela, para Argentina, para el mismo Brasil que está compitiendo. Pero para un país como Estados Unidos, que tiene todo, absolutamente todo, y que la corrupción no está tan marcada, pues sería una catástrofe nacional. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros, los mexicanos, sobre todo los que detentan el poder, los que llevan a cabo los manejos del dinero, los que tienen que dar la cara y decir, yo tengo que darle a mis atletas lo mejor, que tengan una preparación muy buena, que su dieta sea muy buena, que si necesitas un entrenador extranjero te lo voy a poner, si necesitas una dieta especializada te voy a traer a los mejores nutriólogos del país, si necesitas cualquier tipo de uniforme para entrenar, para descansar, para llevar a cabo cambios, los que tú quieras, adelante. ¿Por qué? Porque el atleta mexicano es una vitrina de lo que pasa en cada país. Si Japón o China se llevan en un promedio cada país 70 medallas, imagínense, ¿no? Estamos hablando de países que no mágicamente han logrado estar en la cumbre. Lo hacen porque tienen mucho trabajo detrás de ellos. Lo hacen porque tienen muchísima dignidad. Lo hacen porque reciben el apoyo de sus federaciones. Lo hacen porque no se andan clavando la lana así nada más porque sí. Para ellos el honor es tan grande que no pueden decir, yo voy a desviar esto porque para mí es mejor tener en mi cuenta bancaria tanto, pero no le voy a ayudar a este pobre. No, al contrario, son países que tienen tanta dignidad y tanto sentido del rendimiento que debe tener su atleta, que les dan absolutamente todo lo necesario. Por tal motivo, ellos pueden en algún momento determinado reclamar. Si imagínense que Japón llegara con unas 4 o 5 medallas, bueno, ¿por qué? Si te damos todo. O sea, esto es ilógico. ¿Cómo le van a reclamar a México que llegue con 3 o 4 medallas y no recibe nada? Es decir, los atletas no reciben gran cosa, no hay manera de cómo poderles estar reclamando el rendimiento, y que parece algo así como un cuento de esos, un chiste negro, ¿no? Que cuando están en competencia y que están a punto de lograr una medalla, muchos se quedan en la orilla. ¿Por qué? Porque es una cuestión acá, ¿no? Acá mental. Y desgraciadamente eso erradica la posibilidad de tener grandes resultados. Yo espero sinceramente que este pequeño análisis acerca de los Juegos Olímpicos y de los resultados de los mexicanos nos pueda servir en nuestra vida, porque igualmente se refleja en nuestra vida. Si nosotros no tenemos buenos resultados, pues quiere decir que sencillamente no le echamos ganas.
así de sencillo. Y que tenemos que reclamarle al gobierno, claro que tenemos que reclamarle, porque ellos no es que nos hagan un favor, tienen la obligación de servirle al pueblo y darle lo mejor al pueblo. Esa es la única verdad. Nosotros, si tenemos con qué reclamar, tenemos que hacerlo, pero también debemos de dar todo, absolutamente todo, de lo que está de nuestra parte para dejar muy buenos resultados, no solamente en la cuestión olímpica que es el deporte, sino en cualquier rubro de nuestra vida. Ha sido un gran placer haber estado con ustedes en este programa de Imagen Universal y como siempre un gran saludo, gracias a Lefi por los controles y nos despedimos y como siempre les recuerdo la frase: sea feliz. Hasta la próxima, nos estamos viendo.